Buenos días, muchas gracias por la invitación. Con respecto a la droga ideal para el DICE, lo ideal que es que sea una droga con un perfil farmacocinético y farmacodinámico conocido, que tenga un rápido inicio de acción, que sea una droga que produzca un sueño muy similar al sueño fisiológico, con características de sueño conocidas, del punto de vista electrofisiológico y muscular, que no siempre van de la mano. También que genere un grado de inconsciencia que impida el despertar del paciente a la hora de introducir el nasofibroscopio por la nariz y que después de infundir la droga el despertar del paciente sea rápido y cómodo. Lo ideal también es que sea barata, que esté validada en la literatura y con pocos o nulos efectos adversos. Los candidatos a la droga ideal los tenemos casi siempre de los anestésicos utilizados en anestesia general, que pueden ser tanto inhalatorios como intravenosos. De los inhalatorios, el óxido nitroso es uno de ellos, que genera muchas náuseas y vómitos, y junto con los halogenados tienen el inconveniente de que para saber la masa de droga que estamos infundiendo tendríamos que ocluir la vía aérea del paciente con un tubo traqueal o una máscara laringea, cosa que impediría la realización del examen. Si utilizáramos un anestésico intravenoso, los que hay son el propofol, del cual me referiré después. El tiomental tiene el problema que produce depresión cardiovascular mucho mayor que el propofol, y además tampoco tiene un perfil farmacocinético y farmacodinámico conocido. Misma cosa que tiene el etomidato, pero que no tiene los efectos cardiovasculares que sí tiene el tiopental. Del midazolam me referiré después. Y la ketamina es una droga que tiene un efecto a nivel del receptor NMDA que no produce depresión respiratoria como si lo provocan los demás fármacos, pero que produce un sueño raro, con los ojos abiertos, y que tiene como principal inconveniente que después al despertar el paciente hace alucinaciones, eh, terrores, una serie de problemas derivados de la administración del fármaco que hacen que siempre que uno utilice ketamina debería usar un fármaco amnésico además. Los analgésicos mayores, como su nombre lo dice, son más bien analgésicos. La morfina y sus derivados como el remifentanilo son los que más se utilizan. Sin embargo, la utilidad que tienen son más bien como coadyuvantes a los anestésicos. Y si es que uno los quisiera usar como sedantes para obtener sueño, llegaría a dosis tan altas que el paciente seguramente caería en apnea central. Y otro sedante como la dexmedetomidina también es muy, muy, muy interesante y lo comentaré después. Con respecto al midazolam, sabemos que es una benzodiazepina de vida media corta con acción GABAérgica, induce apneas centrales y se utiliza en dosis elevadas. La forma de administración es en bolo, no existen bombas de difusión continua a sitio efecto como sí hay para otros fármacos. Se postula que podría producir relajación muscular excesiva, cosa que no está demostrado en estudios posteriores. Y en dice la verdad es que es poco utilizada principalmente porque la vía de administración no es la ideal, y es solamente en base a bolo y no existen TSI para la droga. El propofol es un hipnótico de vida media corta, tiene un sitio de acción específico en canales de cloro del receptor de GABA, tienen un inicio de acción muy rápido, al minuto ya tenemos efecto, la vida media es de 4 o 6 minutos, tiene un tiempo de eliminación de un poco menos de una hora, y todo esto hace que sea una droga popular en DICE porque tenemos rapidez en obtener un sueño adecuado para el examen. Los problemas son que disminuye progresivamente el flujo aéreo hasta la apnea central a concentraciones crecientes, misma cosa con la relajación muscular, y también produce cierto grado de salivación excesiva que hace que no se puedan ver las estructuras como uno quisiera durante la endoscopía. Con respecto a la relajación muscular, en este artículo se vio qué pasaba al hacer dosis crecientes de propofol con TSI de 2,5 hasta 6 microgramos por ml, y se midió la relajación muscular del músculo geniogloso con electromiografía. Y lo que vieron es que progresivamente había una disminución de la actividad del músculo, cosa que también ocurría con el flujo inspiratorio, que disminuía conforme uno aumentaba la concentración del fármaco a sitio efecto. Y con respecto a la presión crítica de cierre de la vía aérea, esta aumentaba. Todo esto correlacionado con la profundidad anestésica medida por BIS. Intentando buscar a qué dosis de fármaco uno encontraba una relajación muscular no excesiva, estos autores de aquí establecieron que era más o menos a 2,5 microgramos por ml. Entonces uno, si quisiera no tener una relajación muscular excesiva con propofol, debiese utilizar siempre dosis no mayores que este nivel en TSI. Ojo que hay que tener en cuenta que existe una relajación muscular natural durante el sueño fisiológico. Lo que pasa es que con dosis excesivas de propofol las podemos superar.
Por lo tanto, es importante conseguir administraciones de dosis de propofol menores, y para eso se ha postulado el uso de adyuvantes como el remifentanil, que es lo que intentaron hacer en este trabajo. Aquí lo que hicieron fue hacer DICE con propofol a dosis crecientes desde 1,5 microgramos por ml, y hacer lo mismo, pero además de eso agregar una dosis continua de 0,5 microgramos por ml de remifentanil en TCI, y se mantuvo así durante todo el examen. Y lo que vieron era la concentración de propofol a la cual llegaron para obtener un sueño adecuado para la prueba. Y lo que se vio es que había una diferencia entre utilizar propofol con remifentanil y propofol solo. Con propofol y remi llegaron hasta solamente 2,67 microgramos por ml en promedio. En cambio, con propofol exclusivamente llegaron a dosis mayores, y además llegaron antes al sueño adecuado con esta mezcla versus solo propofol. La dexmedetomidina es un agonista alfa-2 altamente selectivo, se utiliza en DICE desde hace tiempo ya, tiene acción a nivel del locus coeruleus, diferente a GABA, y tiene una serie de efectos sedantes, analgésicos, simpaticolíticos, coadyuvantes anestésicos y estabilizadores hemodinámicos. Está aprobado por la FDA para adultos y niños desde hace un tiempo ya. Tiene muy baja actividad alfa-1, por lo tanto los efectos inotrópicos son bastante reducidos. No produce depresión respiratoria, lo que le hace una droga muy atractiva para el DICE, pero tiene un tiempo de inicio de acción mucho más tardío que con propofol. Parte actuando de los 10-15 minutos, tiene una vida media de 20 minutos y un tiempo de eliminación de más de 2 horas, lo que hace que en DICE sea un poco más impopular que propofol, por el efecto tardío que hace que el sueño aparezca en una etapa más tardía de la infusión de la droga. Tiene varios pros, principalmente a consecuencia de que no hay depresión respiratoria y que el efecto visual durante la endoscopía del sueño es exclusivamente obstructivo. Y los contras son que a dosis elevada eventualmente podrían hacer bradicardia por el efecto alfa-1. Eh, no siempre produce el efecto esperado, incluso a dosis alta después de tiempos largos, cosa que a mí me ha pasado, que no se duermen siempre, y no, la verdad es que uno no entiende muy bien por qué. Y existiría teóricamente una dualidad del efecto neurofisiológico versus muscular. Con dexmedetomidina duerme o no duerme. En este artículo lo que hicieron fue hacer DICE con propofol, propofol remifentanil y dexmedetomidina remifentanil. Y lo que vieron es que lo que suele pasar, que con propofol todos los pacientes se durmieron adecuadamente para el DICE, propofol remifentanil también, pero sin embargo con dexmedetomidina la mitad de los pacientes se durmieron de manera adecuada y la otra mitad no. Con respecto a la relajación muscular, en este artículo lo que hicieron fue comparar la relajación muscular medida por electromiografía del músculo geniogloso con propofol, que es lo que está aquí arriba, y con dexmedetomidina. Y lo que se observó es que con propofol efectivamente había una disminución de la amplitud de los usos de la electromiografía del geniogloso comparada con la dexmedetomidina, donde eso no ocurría. Sin embargo, al hacer una medición clínica del colapso de la vía aérea, mediante esta escala, la NOHL, no hubo diferencia en los sitios de colapso utilizando dexmedetomidina o propofol. En este artículo de aquí, lo que hicieron fue comparar dexmedetomidina y propofol a diferentes niveles de sedación durante la endoscopia del sueño y hacer una medición clínica mediante bote. Entonces, compararon lo que ocurría con la sedación en general y con sedación leve, seteando el BIS o sea, llegando a un BIS de 60 a 70 y a sedación profunda con un BIS de 40 a 60. Y lo que vieron es que clínicamente no había diferencia en el bote de los pacientes utilizando dexmedetomidina y propofol, salvo a nivel de la base de la lengua, donde los pacientes con propofol tenían mayor grado de colapso, tanto en sedación profunda como en sedación en general. Ya al correlacionarlo con la severidad de los hallazgos de la polisomnografía y la saturación de oxígeno mínima durante la polisomnografía, en este artículo vieron que al comparar midazolam, propofol y dexmedetomidina, solamente los pacientes los cuales se sometían a un examen con dexmedetomidina había un correlato de mayor colapsabilidad según el grado de IAH que había en los pacientes. En este artículo se vio que con dexmedetomidina, cuando había un IAH sobre 30, había más hitos de colapso. En cambio, cuando estaba bajo 30, había menos hitos de colapso, con una diferencia estadísticamente significativa en uno versus otro, cosa que no ocurrió con midazolam o propofol. Y también lo que se vio es que al comparar la saturación mínima de oxígeno durante el DICE,
y comparar eso con la polisomografía de los pacientes, notoriamente los pacientes que se sometían a DICE con dexmedetomidina tenían saturaciones de oxígeno mucho menores que las polisomografías de los pacientes, cosa curiosa, y que no ocurrió con midazolam y propofol. Con respecto al BIS hay que tener en cuenta algo que es muy importante. La dexmedetomidina tiene un lugar de acción a nivel del locus coeruleus en receptores alfa 2, el propofol tiene una acción GABA. Y en este estudio lo que hicieron fue hacer una comparación entre la profundidad anestésica medida según BIS y la profundidad anestésica medida según parámetros clínicos al utilizar dosis crecientes de propofol y dexmedetomidina en pacientes sanos. Y lo que vieron es que en cierto grado de profundidad anestésica medidos clínicamente no había una correlación exacta entre el BIS del propofol y la dexmedetomidina. Entonces, por ejemplo, en un grado de sedación alto, por ejemplo, como aquí, el BIS que se encuentra en el paciente con propofol es mayor que el que se encuentra en el paciente con dexmedetomidina. Por lo tanto, si tenemos en cuenta que estamos haciendo un DICE y llegamos a un BIS de 60, por ejemplo, para cierto grado de sedación tenemos que tener en cuenta que para llegar a ese mismo grado de sedación, al utilizar dexmedetomidina, vamos a tener que llegar a un BIS más bajo, y no a 60, sino probablemente a 50 o a 40 incluso. Por lo tanto, hay diferencia en el BIS según la droga que uno utilice. Hasta ahora, el propofol y el midazolam, entonces, tenemos claro que son drogas más sensibles y la dexmedetomidina es una droga más específica. Eso quiere decir que si es que no encontramos colapso con propofol, lo más seguro es que no haya colapso. En cambio, si encontramos colapso con dexmedetomidina, lo más seguro es que sí haya colapso. Por lo tanto, eso tiene implicancia en las decisiones terapéuticas que nosotros podamos llegar a tomar, en base a lo que uno va a operar según el DICE. Si uno quiere ser más sensible, pues entonces debería utilizar propofol para que no se me escape ningún paciente, operar todo lo que tengo que operar, asumiendo los efectos adversos que eso pueda conllevar. Si uno quisiera ser más específico, debería utilizar dexmedetomidina, pensando en que solo quiero operar a los pacientes que tienen lo que tienen, asumiendo que a lo mejor van a haber algunos pacientes donde van a quedar subtratados, ¿no? ¿Qué se puede mejorar en la droga de índice? Con el propofol, los adyuvantes yo creo que tienen un rol importante a futuro. Sí, tenemos que investigar qué es lo que ocurre a nivel muscular y electrofisiológico con estos adyuvantes, particularmente el remifentanil, y conocer mejor los modelos de administración de la droga que deberían ser siempre con TCI, independientemente de la droga que uno utilice. Y con la dexmedetomidina y el midazolam tenemos que mejorar sustancialmente la administración de la droga. El TCI es el acrónimo inglés de infusión controlada sitio-efecto, que es una concentración a nivel cerebral. Acá estamos en un DICE con una bomba de TCI. Seríamos al paciente a 1.9 microgramos por ml. Y lo que hace la bomba en base a modelos matemáticos es infundir una concentración plasmática conocida que genera una concentración a sitio-efecto también conocida hasta que llega a un plató y llega a la concentración plasmática y sitio-efecto que se van a mantener durante el examen, que podemos modificar las veces que queramos. Acá partimos a 1.5 y seguimos subiendo hasta 1.9 y así hasta que tengamos el efecto deseado según BIS y clínicamente para llegar al nivel de sedación que nosotros queremos. Los dependientes del TCI son el volumen central, que en el fondo son el volumen en el cual se difunde la droga, y el aclaramiento del fármaco del volumen central, y también otros dos volúmenes que son los tejidos profundos, y que generan una serie de modelos matemáticos de TCI, que son varios. La mayor cantidad de modelos matemáticos de infusión son los de propofol y los de remifentanil. Para propofol los más popularizados son los de Marsh, que es del año 90, y Schneider del año 98. Marsh incluye en el modelo matemático el peso, y Schneider además del peso incluyó masa magra y edad, que son los modelos que encontramos en las bombas de TCI que seguramente tenemos en nuestros quirófanos. Y Cortines Sepúlveda, que son unos autores chilenos, desarrollaron un modelo de matemático de infusión de propofol para pacientes con un IMC mayor a 35, que es bastante más adecuado para estos pacientes que muchas veces nos encontramos haciendo un DICE nosotros a pacientes con estos IMC. Yo sugiero que en pacientes normopeso intentemos utilizar siempre el modelo de Schneider, y en pacientes con IMC sobre 35, idealmente el modelo de Cortines en caso que lo tengamos en nuestra bomba de infusión, y si no el modelo de Marsh. Para TCI con remifentanil, el modelo habitual es el modelo de Minto. Para midazolam no hay modelos de infusión continua, solamente hay modelos a plasma, que no son a sitio efecto y no son útiles en DICE.
Y para la dexmedetomidina no hay, la dexmedetomidina es una droga muy atractiva, pero no existen TCI actualmente y la vía de administración actual es muy poco precisa, por lo tanto nosotros en Puerto Montt lo que quisimos es desarrollar evidencia en este tema, así que desarrollamos este grupo de trabajo en conjunto con anestesiólogos de la Universidad Católica y estamos intentando desarrollar una TCI para dexmedetomidina en esta indicación precisa que es de DICE. Y también queremos mejorar la performance del fármaco en DICE, conocer la electrofisiología del sueño inducido por dexmedetomidina mediante la polisomografía durante la administración del fármaco y correlacionar los efectos electrofisiológicos de DEX con BIS y SETLINE también. Como conclusiones, no está claro cuál es la mejor droga para el DICE. El propofol es más sensible y la dexmedetomidina es más específica. Los coadyuvantes del propofol son prometedores, pero tienen que ser estudiados. Y es muy importante conocer los métodos de administración de la droga que utilicemos. Ideal siempre TCI para cualquier fármaco. Nosotros creemos sinceramente que futuras investigaciones con DEX van a mejorar la performance del fármaco y esperamos tener resultados de aquí a un tiempo más. Muchas gracias y ante cualquier pregunta aquí está mi correo.